En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amadísimos hermanos, hoy es la fiesta, junto con la de Pascua, más importante de todo el año litúrgico. De hecho, la obra de nuestro Señor Jesucristo, según los designios de Dios, todavía había de completarse, todavía no había terminado. Él mismo debía de entregar, como de hecho hemos leído en los evangelios del día de ayer, la vigilia de Pentecostés y de hoy mismo, debía de entregar, de encargar el término de la misión al Espíritu Santo, misión que él había recibido pues del Padre, la redención, y que él va a confiar al Espíritu Santo la dispensación de la redención, la santificación de las almas, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que llevará a término, pues, a efectividad, podríamos decir, la obra de la redención. Nuestro Señor lo dirá en el Evangelio, el Jueves Santo a los apóstoles: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Y los apóstoles se prepararon la venida del Espíritu Santo, según lo que les había dicho nuestro Señor, quedándose en Jerusalén los 10 días desde la ascensión hasta el día de hoy, reunidos en oración en el cenáculo con la Santísima Virgen, nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Y tal día como hoy, a las 9 de la mañana, primera hora pues de actividad del día, vino el Espíritu Santo, nos cuenta el libro de los Hechos, en forma de lenguas de fuego que se pusieron sobre cada uno de ellos. Y nos contarán los padres de la Iglesia por qué en forma de lenguas, porque hay un mandamiento, el mandamiento de nuestro Señor: id a todas las naciones y enseñadles a observar todo lo que yo os he mandado. La obligación de enseñar, de continuar pues la misión de nuestro Señor. Yo os envío, les había dicho también nuestro Señor, para que vayáis y traigáis fruto. Y también en forma pues de llama, lengua de fuego, es decir, de luz y de calor, porque esta predicación tiene que estar inflamada por la caridad sobrenatural. Hoy la Iglesia recuerda pues esta venida visible del Espíritu Santo, en que ya se empezó a derramar abundantemente sobre el cuerpo místico la efusión de la luz, pues, y de la caridad. Dice San Juan Crisóstomo que hoy, haciendo un paralelo, ¿no?, entre cuando Moisés bajó del Sinaí con los apóstoles, que de hecho, aunque salen del cenáculo, no bajan de ninguna montaña, pero no olvidemos que en Jerusalén el cenáculo es la punta más elevada de la ciudad, no de todo el entorno, pero sí de la ciudad. Dice San Juan Crisóstomo: los apóstoles bajaron del monte, como si fuera un Sinaí, el cenáculo, no llevando como Moisés tablas de piedra, el Antiguo Testamento, ¿no?, sino llevando su mente ceñida, coronada, rodeada del Espíritu Santo y derramando el tesoro de dogmas y gracias. De hecho, apenas llega el Espíritu Santo, ya digo, como nuevo Moisés, los apóstoles, particularmente San Pedro, salen a enseñar la nueva ley, el Nuevo Testamento. La predicación de San Pedro, que llama la atención, sería una bonita lectura espiritual durante estos días, recordar los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo quedó inaugurada la Iglesia Católica
en su ministerio. San Pedro, pues, toma la palabra, rebatiendo las dudas o las perplejidades de algunos que incluso acusaban a los apóstoles de estar ebrios, como si fuera la actitud de una persona ebria hablar como hablaba San Pedro, con aquella claridad, con aquella luz, con aquel fuego de caridad. Y San Pedro concluye su sermón diciéndoles a los asistentes, a los presentes: toda la casa de Israel ha de saber que Dios ha constituido por Señor, por dueño, por propietario a Jesucristo, a quien vosotros, dirá San Pedro, habéis crucificado. Palabras no solamente verdaderas, impregnadas de la caridad del fuego del Espíritu Santo, que convierten a las almas. ¿Qué hemos de hacer, Pedro? ¿Qué hemos de hacer? Haced penitencia y convertiros, bautizándoos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese día se incorporaron a la Iglesia Católica, no solamente a la Iglesia Católica, como institución de nuestro Señor, sino como hijos de Dios, como herederos del cielo, más de 3.000 nuevas almas. Y es que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. No solamente es el Espíritu de vida, sino el Espíritu de verdad. No habrá vida si previamente no se inyecta la verdad en las almas. El Espíritu de verdad, nos explica León XIII, porque procede del Padre, que es la verdad eterna, y procede del Hijo, que es la verdad sustancial. Así fue, pues, el primer Pentecostés de la Iglesia. Digo primero porque pasamos ahora al capítulo 2 del sermón. Capítulo 1 lo conocemos todos, es lo que hemos aprendido en nuestro catecismo, es lo que hemos aprendido o reafirmado preparándonos a la confirmación, pero el capítulo 2 es un poquito extraño. Hubo que esperar al siglo XX para el capítulo 2. Y aparentemente, digo aparentemente porque el siglo XX vio un segundo Pentecostés. Difícil llamarlo así, pero fue llamado así por quienes lo interpretaron. Así lo llamó el Papa Juan XXIII cuando concluye la primera, más bien concluye la primera sesión del Concilio Vaticano II, el 25 de diciembre del 62, nuevo Pentecostés. Se supone que esto va a ser, pues, una efusión de lenguas de fuego sobre todos los que han estado ahí y sobre toda la Iglesia. Luz de verdad y fuego de caridad sobrenatural. Expresión que quedó acuñada desde entonces, que repitió Juan Pablo II varias veces, el nuevo Pentecostés. Y ahora actualmente es el lenguaje común, incluido Benedicto XVI, que él hablaba de una nueva, la brújula, una brújula que nos orienta siempre con seguridad a la Iglesia. Y llama la atención un poquito cómo fue organizado y divulgado este, entre comillas, nuevo Pentecostés. De hecho, el Papa Pablo VI, hablando de esta denominación, nuevo Pentecostés, decía: la Iglesia, como Pedro el día de Pentecostés, se sintió llamada a alzar su voz y a hablar al pueblo. Hasta aquí todo bien. Hasta aquí todo bien. Pero no para ocuparse ahora de sus asuntos propios. Vaticano II no se ocupó, pues, aparentemente, dijo Pablo VI, de sus asuntos propios, sino de los asuntos de la familia humana, y entablar un diálogo
no entre nosotros mismos, sino un diálogo con los hombres. Y sabemos bien que el mismo Papa Pablo VI, al concluir el concilio el 8 de diciembre de 1965, habló en una locución realmente sorprendente de que se estableció una especie de desafío, ¿no?, de encuentro entre la religión del hombre hecho Dios, del hombre endiosado, del hombre que se quiere, que reta, que desafía, y Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. La religión del hombre que se endiosa y la religión del Dios hecho hombre. ¿Qué hubo, dice Pablo VI en este concilio? ¿Hubo una condena? ¿Hubo un anatema? No, una mirada de paz, de serenidad, de un profundo amor. La verdad que el paralelo entre uno y otro, supuestamente digo otro Pentecostés, es sorprendente. De hecho, el Concilio Vaticano II ha destruido con sus documentos, con su espíritu, con sus reformas, ha destruido el espíritu misionero de la Iglesia. Como nos lo recordaba Monseñor Lefebvre, cuya vida de sacerdote fue sobre todo una vida de misionero, Ya no se habla pues de conversión, no se quiere hablar ya de conversión, ya no se quiere hablar de proselitismo, ahora se habla de diálogo. De modo que ha hecho perder a los miembros de la Iglesia el celo por la salvación de las almas. Podríamos decir que, sin mencionar las tres grandes mentiras de Vaticano II, errores, llamémoslo como queramos, son mentiras porque vienen de un mundo fruto de la rebelión contra nuestro Señor, de la revolución. Esas tres grandes mentiras que tanto nos resaltaba Monseñor Lefebvre, el ecumenismo, la colegialidad episcopal y la libertad religiosa, los textos del concilio están impregnados. En cierto modo, podemos decir, todos ellos, de una noción nueva, de un nuevo humanismo, que hace pensar que todo ser humano, por el hecho de ser humano, ya está unido, en cierto modo, con nuestro Señor Jesucristo, frase que introdujo el que más tarde sería Juan Pablo II, y que él mismo autocomentó, siendo ya pontífice. Sí, todo hombre está unido con Jesucristo, que lo sepa o que no lo sepa. Y entonces diríamos, y bueno, entonces ¿para qué? ¿Cuál es la labor de la Iglesia? ¿No que íbamos a enseñar la verdad y a bautizar a las almas? No. Ahora la labor de la Iglesia es el diálogo interreligioso. Ahora consiste no en convertir a las almas, sino en construir un arte para que todos los hombres vivan juntos, en paz, sobre la tierra, promocionando la justicia y el respeto de los derechos del hombre. De hecho, este texto que concluye la Constitución Conciliar sobre el mundo actual, Gaudium et Spes, es prácticamente lo que dice. Todo lo que propone, dice el texto de Gaudium et Spes, este sínodo pretende ayudar a todos los hombres de nuestro tiempo, que crean en Dios o que no lo reconozcan explícitamente. Ya, ni siquiera hablemos de ateos, ¿no? No lo reconocen explícitamente, pero como ya están unidos con Él, entonces ayudar a los hombres de hoy a que acomoden más el mundo a la excelsa vocación del hombre, buscando una fraternidad universal y que así respondan a las necesidades urgentes de nuestro tiempo. De hecho, ya digo, ¿para qué convertir? ¿Para qué convertir a quién? Si todo el mundo ya está unido con Cristo.
Y lo mismo, este espíritu misional destruido por el decreto sobre el ecumenismo, todas las comunidades religiosas, sean las que sean, no carecen de valor de salvación, pues el Espíritu Santo no desdeña servirse de ellas como medios de salvación. Qué diferente, ¿no? El Espíritu Santo que viene el día de Pentecostés con este nuevo espíritu turbio, que se difunde con Vaticano II. Y ahora nos topamos con que resulta que el que convocó el Concilio Vaticano II, el que difundió el Concilio Vaticano II, supuestamente ya serían santos canonizados, que todo católico ha de reconocer como modelo de virtud heroica y como camino seguro para llegar al cielo. Y el 19 de octubre será también promocionado a esta beatificación el que fue el padre, podríamos decir, de las ideas nuevas del Vaticano II, Pablo VI. Qué perplejidad, ¿no? Qué perplejidad. El proselitismo, dirá el Papa actual, es una solemne tontería. Lo importante es escucharse. Lo importante es escucharse. Lo importante es ampliar el círculo de los pensamientos. La conciencia es autónoma. Cada uno tiene su idea del bien y del mal y los debe seguir y combatir tal como los concibe. El Hijo de Dios, dirá igualmente el pontífice actual, se encarnó para infundir en el alma de los hombres el sentimiento de la fraternidad. Que no lo sabían, ahora lo saben. Nuestro objetivo no es el proselitismo, sino la escucha. Caray, si hubiera dicho eso San Pedro el día de Pentecostés, hubiera cambiado algo, ¿no?, en la historia de la Iglesia. Realmente qué contradicción, qué oposición entre lo que nuestro Señor hizo el día de Pentecostés y lo que se pretende ser un nuevo Pentecostés. De hecho, no hubo ningún concilio de la Iglesia Católica, ni siquiera el Concilio de Trento, que usara una terminología de este tipo, ¿no? Ningún concilio de la Iglesia Católica habló así. De hecho, cuando el mismo Scalfari, al que le concede la entrevista, el Papa Francisco le pregunta, bueno, y a lo mejor usted pretendería, no sé, que yo me convierta. No, yo no pretendo en modo alguno convertirlo. Como diciendo, no me dedico yo a eso, a convertir a las almas. Ahora vemos por qué Monseñor Lefebvre, yo digo realmente sin el cual nosotros no habríamos tenido la gracia de poder actuar o de poder mantenernos fieles. Si Monseñor Lefebvre hubiéramos todos sido arrastrados probablemente por una corriente que hubiera barrido toda buena intención o todo buen propósito. Monseñor Lefebvre nos dijo, la actitud del católico es sencillamente atenerse a todo lo que la Iglesia ha enseñado, ha practicado tanto en la liturgia, como en sus costumbres, como en su enseñanza, hasta el Concilio Vaticano II. Hacemos un paréntesis, ahí nos detenemos. Ahí nos detenemos. Esa es la actitud del católico fiel. Mantenerse, podríamos decir, en la fe, en la fidelidad y en la caridad sobrenatural que recibió la Iglesia el día de Pentecostés. Sencillamente. No es una cuestión de rencor o simplemente de contrariedad contra el error, sino de fidelidad
fidelidad a lo recibido. Y esta es la gracia que hemos de pedir todos los días. Sencillamente, Señor, que yo me mantenga en la fe y en las gracias santificantes que derramó tan abundantemente el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Esa es mi aspiración, ese es mi ideal. Eso es lo que yo quiero con la gracia de Dios, pues poder mantener en mi alma. Y por eso hemos de pedir particularmente a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen, igual que nos ha propuesto nuestro Superior General, la gran, yo diría, acción o reacción, como podamos llamarla, de la oración a Nuestra Señora del Santo Rosario. No sería bueno tampoco que, habiendo concluido ahora la Cruzada del Rosario, nos olvidemos de la importancia que tiene la oración a Nuestra Señora, la Santísima Virgen. Más bien debería de ser como una especie de inicio de una vida fervorosa, igual que los apóstoles unidos con Nuestra Señora para recibir el día de Pentecostés al Espíritu Santo. Nosotros también sabemos que el católico es el que vive junto, apegado a la Santísima Virgen, condición indispensable para poder perseverar, para poder guardar todo lo que ha recibido. Para nosotros el día de nuestro bautismo, de nuestra confirmación, para los apóstoles el día de Pentecostés. Así que pidamos mucho a Nuestra Señora que nos ayude, ya digo, con un espíritu de calma, de paz interior, a mantener siempre esta fidelidad a la fe y a la caridad de nuestras almas. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.